Un mes le duró el viaje, un mes. Así que un lindo viaje, ¿viste? Y la comida era comida más o menos como se acostumbraban casi allá, ¿viste? ¿No? Se largaron a la deriva, ellos no tenían dinero, no tenían medios económicos para venirse. Y se noticiaron seguramente por algún diario, un periódico, que en Argentina se necesitaban gente para colonizar las tierras argentinas. Mi papá y mi mamá venían en un barco de Alemania a Buenos Aires y se murió una nena, tenían dos nenas y una de las nenas se murió en el barco y la otra llegó hasta Buenos Aires y tenía que quedarse porque tenía el sarampión, no dejaron salir. Ah, sí, aquí se hacía casamiento grande. Todo de mi hermana y de mi hermana cuando se casaron hacían casamiento grande. Todo, hasta que se casó tu abuela. ¿Y en el campo eran? Sí, en el campo. No, antes hacía todo en el campo. Antes se casaban alemanes con alemanes, judío con judío. Los casamientos empezaban como ser el día antes. El día antes se hacía lo que yo viví, por lo menos ya acá en Argentina. Empezaba con el porro, que llamaban, que era la despedida del novio. Pero igual iban los dos, iban la novia y el novio. Pero era una cosa totalmente formal, no había jodas como ahora hacen muchas cosas, los novios, ¿cierto? Eso se hacía en la noche antes del casamiento. Así que vamos a suponer el casamiento era el sábado, eso se hacía el viernes a la noche. Que lo hacían toda esa gente que estaban armando las carpas, porque los casamientos no se hacían en salones, se hacían en carpas, en el campo, eran telones. Cuando nosotros nos casamos había más o menos 1000 personas. Y esas 1000 personas estaban claro, no había espacio físico, un balcón, algo así, una carpa. Pero ¿cómo hacían ellos las carpas? Todos los vecinos colaboraban. O sea, todos los amigos, los vecinos, en un día armaban todo el circo, como decían, todo. Después cuando se casaba el otro, iban eso a ayudarle al otro, y así. De esa forma se hacían los casamientos. Bueno, y el otro día empezaba, vamos a poner a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana la iglesia, el almuerzo, se hacía el almuerzo, volvían los novios de la iglesia, se hacía el almuerzo y después del almuerzo ya mientras almorzaban, porque había tanta gente, se hacían 2 o 3 remesas. Mientras comían los primeros, los segundos que estaban esperando ya estaban bailando. ¿Me entiendes? Y después así sucesivamente. Pero la fiesta ya empezaba a las 10 de la mañana. Ya. Cuando llegaban los novios ya llegaban con los músicos y ya se empezaba a tocar y ya empezaban a bailar. Y se seguía hasta la noche. Eso era antes del anochecer, no como ahora que cena a las 11 de la noche. Ahora ahí se cenaba, vamos a suponer, a las 8, las 9, no antes, ahora entra el sol más o menos. Sí. Más o menos porque no había mucha luz. La luz era escasa. Entonces a la noche se cenaba y bueno, después seguía la fiesta hasta el otro día, hasta que salga el sol. Claro, pero después el otro día se continuaba porque se tenían que quedar toda esa gente a desarmar todo. Entonces se seguía, vamos a ver, el día domingo también, todo el día. Y la fiesta empezaba el viernes y terminaba el domingo a la noche. Porque algún día la gente tenía que trabajar. Así era más o menos. Y después para bailar con la novia tenían que pagar a la novia para bailar con ella. Traían la partera a la casa y a veces sentaban, esperaban hasta que era el momento. Sí. Así muchos también, las mujeres pobres que se morían también, ¿viste? Porque se iban en sangre. Sí, todas las casas. Todas las casas.
Ahí llevaban la partera y ahí nacieron todos. Las mujeres tenían su familia en la casa, mediante una profesional práctica, ¿no es cierto? Que no era una persona estudiada facultativamente, sino que era una persona práctica. Una partera. Que se llamaban partera. En alemán se le llamaba Amtfrau. Amtfrau quiere decir la mujer de la profesión. Estaba en la casa. Sí. Acá yo sé que había fallecido mi bisabuelo, yo tengo noción porque falleció en el año 27, pero lo velaron en el dormitorio de él. Después mayormente pasaban por la iglesia. Generalmente lo hacían el velorio en la casa y cuando lo llevaban al cementerio lo pasaban por la iglesia, lo dejaban un ratito ahí, hacían una oración, una devoción, el pastor hacía una devoción y de ahí se llevaba al cementerio. Antes no había velatorio, después armó donde había sus velatorios y ahí, pero se velaban ahí en las casas. En Rusia, abuelito, mi papá, como acá tienen que estudiar inglés, allá tenían que estudiar el ruso. Mi mamá no sabía hablar el ruso. Mamá hablaba el dialecto que hablábamos nosotros. Acá mis padres tenían uno de esos alemanes que lo llamaban Cheftelehrer, ¿viste? Era el maestro, pero después fue a la escuela 20, 2 años creo que mi padre fue a la escuela 20, la de Galarza, pero que era un rancho todavía en ese entonces. En la escuela fue por el campo. Sí. Ahí donde vivimos en el campo, donde vivimos nosotros, ahí había una escuela en la estancia, y ahí vimos la escuela. Y ahí aprendimos a hablar en castellano. Pues. Cuando iba a la escuela, y si la Olga cuando iba a clase no sabía ni decir buen día. Todo en alemán hablaba ella. Ella aprendió recién aquí en Galarza cuando iba a la escuela. Viste que acá se juntaban, estaban todas las nueras en la misma casa, entonces se ordenaban. Una semana cocinaba una, la otra semana la otra, y lo mismo el pan. Creo que la que cocinaba durante la semana no era responsable de hacer el pan, lo hacía la otra, ¿viste? Ellos sembraban el trigo antes de que viniera la nieve. Entonces caía la nieve, tapaba el trigo, todo eso. Cuando se derretía la nieve, nacía el trigo y ahí lo alcanzaban a cosechar y nada más, no le quedaba mucho tiempo. Ahí se trabajó todo, grande, chico. Las mujeres tenían que amontonar el trigo, se cortaba el trigo, hacían atado y eso había que amontonarlo. Cosechaban todo, esa es la costumbre alemana y nosotros matamos un animal y sacamos hasta, no sé, el estómago, el intestino, todo lo aprovechamos, hacemos chorizo blanco con las venas, y no tiramos nada. Porque pues, esa gente trajeron esa costumbre, no podían tirar nada. Que venían a veces 2 o 3 veces por día de la chácara por acá, venían, ellos tenían gallinero, venían a vender los huevos, volvían, venían a comprar una cosa, vivían caminando los dos, de acá para allá. Siempre había trabajo, había que arreglar los arreos, las pecheras, todas esas cosas había que arreglar, siempre había trabajo. Todo lo que hacían les producía, no se les echaba a perder nada. Y de esa forma fueron trabajando, trabajaban mujeres, hombres, todo. Cuando había tiempo de hacer huerta, todo eso, quinta, todo eso hacían las mujeres. Y los hombres también, se trabajaban de todos juntos. Y las mujeres salían a cortar con la hoz el trigo y después el trigo lo pisaban a pie, ¿no es cierto?, con los pies, sobre una lona y se desgranaba. Después lo ventilaban de esta forma, cosechaban el trigo. Yo creo que sí, que venían siempre a la iglesia. Y para ir al culto, de ahí venían hasta San Juan, calcular, eran como 100 kilómetros en carro. Todos los días domingos, después de haber sacado leche, mi abuela o papá o mi tío leían unos capítulos de la Biblia, otras cosas. Era todos los domingos eso. Voy a contar a los chicos de hoy. Nadie no te cree. Nadie no te cree. ¿Cómo se trabajaba antes? Porque antes se trabajaba, no había obra ahí. De sol a sol. Y hasta hoy ya estoy trabajando. Tengo 88 años, pero estoy trabajando. Tío. Es importante, sí, viste, la tradición de antes seguirla. Sí, exacto. Y hasta acá en casa con las comidas y todo de esos días siempre.
Y ojalá que siga eso. Sí, ¿viste? ojalá que siga. Para mostrarle al pueblo argentino de dónde somos, quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y para que no se pierdan las costumbres. Claro, y un poco las raíces, ¿no? Como yo les decía, somos orgullosos. Dicen que vino de Buenos Aires la malpenada, que la sobrina de don Ramón, el de la farmacia, que de visita vino a pasar el fin de semana y armó un revuelo en todo el pueblo la malpenada. Todo el pueblo salió a mirar y los perros la van ladrando y en su pelo color variedad la malpeinada. Ja, 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 ja. Todo el pueblo salió a mirar y los perros la van ladrando y en su pelo color variedad la malpeinada. Ja, 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 ja. De minifalda la malpeinada, hasta la media de los zapatos que le brillaban, todo ceñido bien apretado la malpeinada, como un matambre, un arrollado que caminaba. Se fue